Efesios capítulo 4 verso 7. Efesios capítulo 4 verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Jesús subió a lo alto y llevó cautivo al que cautivaba. Y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? ¿Qué es un don? Un regalo. Y eso que subió no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Para mí el Seol. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí están los dones que Jesús repartió en el momento de su ascensión a la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de equipar, de corregir, como usted quiera, de mentorear, de supervisar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios oficiales, que son estos 4 o 5, como lo quiera ver, están para capacitar para la misma labor de los otros ministerios que no son necesariamente ministerios oficiales. Quiero explicar algunas verdades. Cuando nosotros decimos que el fin de la ley es Cristo y que todo lo que es la ley, el Antiguo Testamento, señala a Jesús y que tenía como fin mostrarnos a Jesús, no está diciendo que cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando usted lee Génesis, Éxodo, Deuteronomio, el libro de los Reyes, usted va a ver de manera explícita a Jesús. No lo dice. Usted nunca va a leer en el Antiguo Testamento algo que diga: nacerá un joven o un niño llamado Jesús de una pareja llamada María y José. No dice así. No lo dice de manera explícita, pero sí está oculto debajo de un lenguaje de figuras retóricas. El Antiguo Testamento está lleno de simbologías, de alegorías, de tipologías y de cristofanía, y no sé si usted entiende todo esto, que señala a Cristo. Por ejemplo, déjenme explicarles. Cuando hablamos del arca, ese artefacto de madera que estaba en el templo, en el lugar santísimo, el arca era una especie de cofre de madera de arcacia revestida de oro por dentro y por fuera. Esto no hablaba de Jesús. La madera simboliza o representa la naturaleza humana, el oro, la naturaleza divina. Jesús es 100% hombre, pero a la vez es 100% Dios. Dentro de este cofre, de este artefacto, estaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Habla de la santidad absoluta de Dios. Jesús es santo, 3 veces santo. Pero también estaba la vara de Aarón que floreció. Habla del poder de la resurrección que habitó y habita en Cristo. Pero también estaba el gomer de maná. El maná es el pan que descendió del cielo en el desierto al pueblo de Israel. Habla de Jesús como el pan del cielo, el pan de vida hacia la iglesia. Todo esto son simbologías que señalaban a Cristo. Entonces, cuando leemos los ritos y vemos estos símbolos, nos vemos a Jesús dentro de ellos. Por ejemplo, cuando un israelita pecaba antes de Jesús, el procedimiento de la ley era que él debía traer un cordero, poner sus manos en la cabeza del cordero y confesar su pecado, y este cordero era llevado al templo. Entonces, como la ley estipulaba que toda alma que pecare debía morir, el cordero sustituía al pecador. Y aquí vemos claramente la doctrina de la sustitución. Jesús no sustituyó en la cruz
porque nosotros que somos pecadores merecíamos morir, pero Él nos sustituyó en lugar nuestro. Por esta razón, Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, a Dios le plujo en su soberana voluntad ocultar a Jesús debajo de los capítulos, de los libros, de las enseñanzas, de los ritos de la ley, de la historia del pueblo judío. Vemos a Jesús en los ritos de manera simbólica, pero también lo vemos a través de los tipos. David como un tipo de Jesús. David es rey, pero a la vez hace la función de sacerdote. Jesús es rey y sacerdote a la vez. José es un tipo de Cristo, Benjamín de la iglesia. Porque José deja la casa de su padre para convertirse en un instrumento de salvación. Jesús dejó los cielos del trono donde está su padre para venir a la tierra para salvarnos del pecado y de la muerte. José como un tipo de Cristo. Vemos a Jesús también, no solamente vemos a Jesús en su persona, su ministerio, la iglesia, todas estas cosas lo vemos en el Antiguo Testamento, pero es a través de las figuras retóricas que podemos entender a través del Espíritu Santo lo que es el ministerio de Cristo. Por ejemplo, el mismo Pablo decía que las dos esposas de Abraham, Agar, representaba el pacto de la ley, mientras Sara representa el pacto de la gracia. Hay una alegoría aquí. Las historias, los tipos, los símbolos, todo apuntaba a Cristo. También vemos a la cristofanía, o sea, cuando Jesús se manifestaba corporalmente antes de Él encarnarse en María. Vemos cuando Jesús se le presenta a Josué antes de darle las 7 vueltas a Jericó, y Josué le pregunta: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo: no, como capitán del ejército de Jehová yo he venido. Y dice que Josué se postró y le adoró. Vemos el ángel de Jehová, o una manifestación de la cristofanía, Cristo manifestándose corporalmente cuando este ángel se le presenta a Gedeón, cuando él estaba trillando el trigo en el lagar, pero también a los padres de Sansón, a Manoa. Vemos una manifestación de Jesús en toda la historia del Antiguo Testamento. ¿A través de qué? A través de tipos, a través de alegorías, a través de símbolos, a través de cristofanía, pero también a través de profecías mesiánicas. En todas las Sagradas Escrituras hay 365 profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Por eso decimos que todo el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Jesús, darnos los indicios, las señales, para que la humanidad pudiese identificar quién es el Cristo. Porque ante tantos falsos cristos necesitamos quién es el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que cumple todas las señales, todas las simbologías, todas las tipologías y todo lo que está estipulado proféticamente en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la ley, todos los profetas, toda la historia señalaba a Cristo. Quiero dar un ejemplo. Mateo capítulo 2, verso 15, dice de esta manera. Mateo habla de Jesús, cuando Jesús y José y María descienden y habitan por un tiempo en Egipto. Pero después dice: y estuvo allá, donde en Egipto, hasta la muerte de Herodes el Grande, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué dice el evangelista Mateo? Que Jesús estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, o lo que dijo el Señor a través del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué profeta dijo esto? Oseas, no Oseas, el Oseas que decimos los dominicanos, el profeta Oseas. Oseas capítulo 11, verso 1, dice de esta manera:
cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Cuando hacemos una interpretación literal, cuando digo literal, no es literal narrativo gramatical, puramente literal de Oseas capítulo 11 verso 1, nos damos cuenta que el profeta no estaba hablando tanto de Jesús, sino del profeta del pueblo de Israel, que había abandonado a Dios detrás de los Baales. Pero como tipo de Jesús, el evangelista Mateo lo toma y lo cita aludiendo a este verso. Él toma este verso y alude a Jesús porque Israel, como dice William Hendrickson, es un tipo de Cristo. Por eso vemos a Jesús en el Antiguo Testamento a través de un lenguaje retórico. Y a Dios le plació ocultar la revelación de Jesús a través de las palabras de los libros y de las revelaciones estipuladas en el Antiguo Testamento, para ocultarlo a los sabios arrogantes, pero para mostrárselo a los humildes, a los que estaban lejos, a los que no eran llamados su pueblo. Por eso cuando los fariseos religiosos, altaneros y orgullosos leían el Antiguo Testamento, no podían ver a Jesús. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo le es quitado y pueden ver a Jesús en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número, Jueces, Josué, Ruth, Nehemías, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús estuvo y hace su presencia desde el mismo momento de la creación, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estuvo presente en Génesis. Él es el cordero sacrificado de Éxodo. Él es el arca de Levítico. Él es aquel que es el poderoso de Israel. Es el cetro de justicia en Deuteronomio. Él está en Rub. Él es el Goel de Rub. Él está en el libro de los jueces. Él es el deseado de las naciones. Él es el que está en el libro de Nehemías. Él es el que está en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Él está presente en Crónicas. Él es el sufrido en Isaías. Él es el vástago que renace de la raíz de Isaí, de Jeremías. Él está en cada uno de los profetas. Él es la gloria de Dios que abandona el templo del profeta Ezequiel. Él está en todo, en todo, en todo. En cada uno de los libros podemos ver a Jesús. Pero está oculto y solamente puede ser desentrañado, revelado. Y Dios usa el lenguaje o la interpretación de los símbolos, de las alegorías, de las tipologías, a través de un lenguaje retórico. Dios lo ocultó para entorpecer la sabiduría terrenal de los arrogantes y los mal llamados sabios. Todo esto es para hablar sobre este verso. Porque este verso en especial, cuando Pablo dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Pablo está aludiendo al Salmo 68, verso 18. Cuando ustedes, si alguno de ustedes tienen Reina Valera 60, ustedes se va a dar cuenta que cuando dice en el verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ustedes van a ver que los espacios entre una palabra y otro son mayores. ¿Ustedes saben por qué? Porque este verso fue tomado por Pablo alegóricamente en un verso del Salmo 68, verso 18. Vamos a leerlo. Salmo 68, verso 17. Dice de esta manera: los carros de Dios
se cuentan por veintenas de millares. ¿Cuántos saben que Dios tiene un dealer muy grande? El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Dónde está su santuario? En el Moriah. ¿Dónde está Moriah? En Jerusalén. Subiste a lo alto. De allí toma Pablo estas palabras, esta fraseología. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor cada día, nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa o la frente cabelluda del que camina en sus pecados. Dicen los grandes comentaristas bíblicos como William MacDonald y Jamieson que este salmo era una canción escrita por David y fue cantada el día en que David introdujo el arca a Jerusalén. Jerusalén está sobre un monte. Y cuando dice subiste a lo alto, como el arca representa o simboliza a Dios o a Cristo, al él subir el arca en la tienda que estaba en lo alto. Cuando ustedes leen el capítulo 6 de Segunda de Samuel, habla de la introducción del arca, pero en el capítulo 5 habla cómo David derrotó a sus enemigos. En el capítulo 5 David derrota a sus enemigos y lleva a sus enemigos cautivos a Jerusalén. Era necesario derrotar a los enemigos antes que introducir la gloria a Jerusalén. Por eso dice, cautivaste la cautividad y subiste a lo alto. Esta canción posiblemente, dicen ellos, fue la canción que se cantó cuando el arca fue llevada a Jerusalén y David empezó a quitarse sus ropas reales, se quitó la corona y empezó a danzar. Y Pablo dice, esta historia donde David derrota a los enemigos y la presencia de Dios entra a Jerusalén, porque era necesario. La derrota de los enemigos es una representación alegórica de la ascensión de Cristo a los cielos, porque Él primero derrotó en el valle o en la tierra a la muerte, a Satanás, a la maldición y al pecado. Él descendió al infierno y le dijo al Hades y a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Pero al tercer día, como era imposible que el Hades pudiese contener al dador de la vida y al poderoso de Israel, se levantó con poder. Y cuando ascendió a los cielos, para mí, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, esta misma canción debieron haberla cantado los ángeles. Subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Jesús, la historia de David derrotando a los enemigos, llevándolo cautivo a Jerusalén y después trayendo el arca, que es un tipo de Cristo o es una simbología de Cristo, simboliza y apunta a cuando Jesús venció en la cruz del Calvario al diablo, a la muerte, al pecado y a la maldición. 4 enemigos. Y subió al cielo llevando cautivos a los que cautivaban. Subió al cielo y al subir al cielo dio dones a los hombres. ¿Cuánto están entendiendo?
venció en la cruz del Calvario a Satanás. Satanás es el hombre fuerte. En el libro de Lucas dice que el hombre fuerte conserva en paz todo lo que tiene, hasta que llega uno más fuerte, lo desarma y lo despoja de todo lo que posee. Satanás es el hombre fuerte, pero Jesús es el más fuerte. Él nos tenía cautivos, Él nos tenía sometidos, Él había destruido nuestras vidas, pero Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo estoy diciendo que Satanás fue vencido, no aniquilado, pero su victoria preconiza una aniquilación. Él sigue oponiéndose, Él sigue levantándose contra los hijos de Dios, Él sigue enviando dardos de fuego, pero ya el destino está señalado. Ya Él será aniquilado y la iglesia ha de levantarse triunfante en los cielos, porque Jesús fue colocado y se sentó a la diestra del Dios Padre, y el Padre dio un decreto: te entrego como posesión tuya los reinos de la tierra y como herencia los confines de todo el universo. Por lo tanto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Satanás ha sido vencido, no aniquilado, pero la victoria preconiza su aniquilación. Él se opone, Él envía dardos de fuego hasta que Dios quiera. Satanás fue atado. El acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Por lo tanto, queridos hermanos, ya Satanás no tiene nada en nosotros. Ya el enemigo no nos puede posesionar. Él te puede hacer daño que tú le permitas que Él te haga, si tú crees lo que Él te dice. Pero mientras tú resistes al diablo y te sometes a Dios, Él tiene que huir de ti. Satanás está vencido. Por esa razón, cuando un cristiano, cuando un nacido de nuevo, le dice a un demonio: en el nombre de Jesús, sal fuera, tiene que salir. Pues ya tú has sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al llegar a nuestras vidas, nos ha sellado. El sello tiene dos significados importantes para nosotros. Número uno, el sello nos habla de que somos propiedades de Cristo. Cuando alguien compra un ganado, toma una estampa y coloca dentro o coloca en la piel del ganado las iniciales del dueño de esa propiedad. Y dice, ese. Y todo el que lo mira dice, no toquen esa vaca, que esa vaca es de Elvis, velo ahí, ese. Por lo tanto, cuando un demonio, cuando el reino de las tinieblas te ve y mira en ti el sello del Espíritu, tienen que decir, no lo toquen, es propiedad de Cristo, no nos pertenece. El sello también tiene que ver con el concepto, la característica de ser genuino, original. Cuando alguien te vende un polo-shirt, un t-shirt, una camisa, lo primero que te dice, mira, esto no es cualquier cosa, esto es original. Esto es la cosa. Mira el cocodrilo con la boca abierta. Porque el sello te da garantía de la originalidad. Si el diablo le ha dicho que tú no eres cristiano, que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres salvo, que tú no has nacido de nuevo, pregúntate si está el Espíritu Santo dentro de ti. Porque si el Espíritu Santo te ha sellado, ya tú tienes el sello de originalidad.
Ya tú eres de Cristo. Ya has nacido de nuevo. Ya le perteneces a Él. Ya no eres propiedad del enemigo. Ahora eres propiedad de Dios. Hubo una guerra entre Satanás y Jesús. Y Jesús lo venció y declaró su victoria final en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. El faraón sí representa a Satanás. El faraón no quiso dejar a que Israel saliera por las buenas, sino que se resistió. Y recuerden las palabras de este arrogante cuando dijo: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. No dejaré ir a mi pueblo, no dejaré ir a mis esclavos. Y Dios le dijo: ahora tú vas a conocer quién yo soy. ¿Cuándo empezó la guerra? Cuando se convirtió el agua del río Nilo en sangre. Ese fue el inicio de la batalla. ¿Cuándo terminó? Cuando el cordero fue inmolado. ¿Cuál fue el milagro, el primer milagro de Cristo? Convertir el agua en... Ahí se inició la guerra. ¿Cuándo terminó? Cuando el cordero fue inmolado y dijo: consumado es. Satanás ha sido derrotado. Y el que está a su lado: Satanás fue derrotado. Usted no tiene que temerle al diablo. El diablo tiene que temernos a nosotros. El diablo tiene que temer a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Venció la muerte. Venció a Satanás. Venció a la muerte. Muerte habla de separación. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma o el espíritu. La muerte espiritual es nuestra separación con Dios. Jesús sufrió la muerte espiritual cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Él se enfrentó a la muerte y Él venció a la muerte. Por lo tanto, ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora estamos dentro de lo que es la relación fiel, perenne, poderosa con Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni potestades. Nada tiene poder de separarme de Dios. Nada. Jesús venció el pecado, venció la maldición. Los cristianos no estamos bajo maldición. Repito, es imposible que alguien que haya nacido de nuevo sea tocado por alguna maldición. La Biblia dice en el libro de Gálatas que Jesús se hizo maldito tomando la maldición de la ley sobre sí mismo. Los cristianos somos corregidos, disciplinados, castigados por Dios, pero nunca estamos bajo maldición. Pastor, ¿y si una bruja me echa una maldición? Le cae a ella. Y me enviaron una enviación. Y me hicieron una brujería. Y tú no sabes que nada te puede tocar. Tú sabes que Jesús, la palabra de Dios dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, si eso lo dijo Dios, que Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, ¿qué dijo el diablo? El diablo le dijo a Dios en Job capítulo 1: ¿no ha acercado a Job y a todo lo que tiene, para que los que no le crean a Dios por lo menos le crean al diablo? Hasta el diablo lo dice. Señores, el diablo dice que él no nos puede tocar.
nadie te puede tocar porque Él está alrededor nuestro. Mira aquí. Hay gente que dice, cuando alguien te dice algo, dile, no lo recibo. Y es como una brujería, una superstición. Mira, a ti te va a ir mal. ¡Ay! No recibo eso. No. Jesús, me cubro con aceite. Dile que no lo recibo. No lo recibo. Quédese callado. No es lo que usted diga ni lo que usted haga, fue lo que Él hizo. Señores, a mí Satanás no me va a poner de relajo. No lo recibo. No le digo que. Y esta cuestión como 3x3, no, pisacola, nada de eso. No es lo que yo confiese, es lo que Él dice de mí. Es lo que Él hizo en la cruz. Es que nada te puede tocar en Cristo. Es que Jesús es nuestro abogado defensor. Es que Él tiene ángeles alrededor de nosotros. Cuando Jesús ascendió a los cielos, llevó cautivo a los que cautivaban. Llámese el diablo, el pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Antes de Cristo estábamos dominados por el pecado. Nuestra conciencia nos atormentaba porque sabíamos lo que era bueno, pero no lo podíamos hacer porque estábamos bajo el imperio de la maldad. Pero ahora en Cristo, al Jesús vencer el pecado, en Jesús tengo el poder para vencer todas mis apetencias carnales y todo el pecado que moraba en nosotros y que aún mora en nosotros, porque aún tenemos una naturaleza caída dentro de nosotros. En Cristo no fue aniquilada mi naturaleza carnal, pero se me dio el poder de dominarla. Ahora, venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y venció la maldición. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, maestros y evangelistas. Todos son los que usan la palabra. Cuando David ascendió a Jerusalén, al monte de Sión, llevó el arca. ¿Y qué le dio David? Pan, carne y torta de pasas. Dio dones. La carne habla de el cuerpo de Cristo. El pan habla del verbo, la palabra. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come el pan humano, el pan natural, volverá a morir. Pero el que come de mi cuerpo tiene vida eterna. Ahora, su cuerpo, su carne, el pan habla de Jesús, pero también habla de una torta de pasas. Y con esto quiero cerrar la enseñanza o la prédica. ¿Qué significa o qué simboliza las tortas de pasa? Cantares capítulo 2 verso 5. Dice la palabra: sustentadme con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cantares es un libro que habla del amado y de la amada. Y la amada le dice al amado: sustentadme con pasas, porque estoy enferma de amor. ¿Qué es enfermo de amor? El sufrimiento que produce por amar a alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido por amar a Cristo? ¿Cuántos mártires vieron a sus propios hijos devorados por las fieras salvajes en el circo romano? ¿Cuántos hombres de Dios fueron quemados como antorcha por cuanto no quisieron negar su fe? Pero ¿cuántos hermanos que hoy están frente a frente a mí han padecido por amor a Cristo? La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones. ¿Cuántas personas han sufrido burlas? ¿Cuántas personas han tenido que padecer dentro de su propio cuerpo el amar a Cristo? ¿Cuántas personas buscando y amando a Jesús, tratando de formar a Cristo en otro,
han tenido que padecer traiciones, deslealtades, ingratitudes. Uno dijo Pablo: oh hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuántas personas han sido causa de burla? Te llaman loco, pero tienes tu manicomio en el cielo. Te llaman fanático, pero no de las águilas, y sí de Jesucristo. ¿Cuántas personas se burlan de ti? ¿Cuántas situaciones Dios está permitiendo en tu vida para traer tribulaciones, para formar a Jesús en tu vida? Unir en un proceso dimensional todo el sufrimiento de la iglesia por amor a Cristo sería sería de dimensiones estrambóticas, apoteósicas, como dice el pastor Eduardo Ureña. Sería algo gigante. ¿Cuánta gente han sufrido y han padecido por causa de Cristo? Hoy mismo hay tantas personas en los países islámicos como Afganistán, como Irak, como Siria, como en el norte de África, que han sido quemados y perseguidos solamente porque dicen creer en Jesús, porque se autoproclaman cristianos. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido y hemos sufrido por amor a Cristo? Cada uno de ustedes que está hoy sentado aquí tiene su historia. Cada uno de ustedes ha estado y ha tenido que probar la copa del padecimiento. Por eso la iglesia puede decir, al igual que Cantar de los Cantares, estamos enferma de amor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué padecemos muchas veces creyéndole a Dios y tomando riesgos y diciendo: yo sé que si Dios me envió, Dios me va a respaldar? Y a pesar de todo sufrimos el menosprecio, la burla. Nos llaman locos, nos dicen: vas a fracasar. En un momento dado, cuando tú sabes que Dios te está enviando y has padecido, ¿cuánto se siente representado? ¿Cuánto en un momento dado hemos estado enfermos de amor? Y dice el Señor: te sustentaré con pasas. ¿Qué son las tortas de pasas? Esa palabra que te levanta, que te sustenta, que te da fuerza, que te dice: yo estoy contigo, yo te voy a levantar. Lo que yo te he prometido es imposible que no llegue a tu vida. Lo que yo he hablado sobre ti, has padecido, has sufrido a causa de mi nombre, pero yo quiero decirte, iglesia, yo soy fiel. Yo estoy contigo, yo te voy a levantar. Sé que muchos no te entienden, sé que muchos se han levantado y han hablado a tus espaldas, pero te dice el Señor en esta tarde: yo estoy contigo, yo tengo mi galardón conmigo para ti. Hay una palabra de aliento, hay una palabra que Dios te da: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es esa palabra que conservó David cuando se enfrentó a Goliat, porque él dijo: yo no voy a morir en este enfrentamiento. Dios me prometió que yo iba a ser rey, por lo tanto yo no voy a ser despedazado por las aves del cielo, ni por las fieras del campo. A ti Goliat te dijo: tú que te levantas contra mí, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa palabra, esa promesa que Dios te ha dicho, que Dios te ha hablado, que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus simientes que mendigue pan. ¿Cuántas veces estamos padeciendo estrechez, necesidad? El hombre o la mujer que se niega a hacer lo indebido, y producto de no hacer lo indebido lo despidieron. Producto de no hacer lo indebido está pasando necesidades o está padeciendo estrechez económica. Alguien me dijo: pastor, he sido tentado a hacer lo que hacía antes, porque me he vivido un momento de tanta estrechez. Yo le dije: tienes que padecer por causa de Jesús, pero hay una palabra que tiene pasas, que te dice en esta tarde: Dios es tu galardón. Dios es tu galardón. Levántate, porque más son los de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
Porque el Dios que ha permitido todos estos tipos de vicisitudes y de escasez sobre tu vida ha de venir y se ha de levantar. Porque Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Su triunfo es nuestro triunfo. Su poder es nuestro poder. Él delegó la autoridad a la iglesia. Él delegó la autoridad y el poder. Él es el todopoderoso, claro está. Pero tenemos un poder delegado, una autoridad delegada en Cristo. Hay un pan que tiene pasas. Ese es el pan que te sustenta en los momentos difíciles. Recuerdo a la edad de 17 años, cuando el Señor me llamó por primera vez, 17, 18, no me recuerdo exactamente, para el pastorado. Y recuerdo que todos los años, Luis Manuel es testigo, estaba recibiendo palabras proféticas, profetas que ni me conocían, me hablaban de las mismas cosas, y ya yo decía, Señor, pero ya tú me dices lo mismo siempre, lo mismo, y yo no sabía. Cuando Dios te da una palabra muchas veces, la misma palabra, es porque algún día tú la vas a necesitar. Y ya yo le decía al Señor, ya yo lo sé. ¿Por qué me lo repite? Porque cuando llegó el momento donde yo puse mi pie en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, donde todo lo que yo veía era arena y un sol candente, y donde todo el mundo me hablaba de cosas terribles, entonces yo empecé a recordar ese pan con pasas que Dios me dio. Esa palabra que Dios te ha dado, que te sustenta, que te levanta. Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Su palabra no caerá al vacío. Todo lo que Dios te ha prometido ha de cumplirse. Él es fiel. Él es fiel. Subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él venció. Él es el garante de su promesa y Él va a cumplir cada una de las palabras que han sido gravitadas sobre tu vida. Necesito un pan. Necesito tortas con pasas que me sustenten, porque muchas veces estamos enfermos de amor. Por amar a Cristo hemos padecido mucho. Yo no sé si estoy solo aquí. Hemos padecido. ¿Cuántos hombres de Dios, por ser honestos, han padecido estrechez económica? Y ver a algunos que viven una vida disoluta, rompiendo todas las reglas, viviendo en una aparente abundancia. Pero lo que ellos no saben, que el diablo te levanta para tumbarte, pero Cristo te tumba para levantarte. Recuerde eso. El diablo te da. Ustedes ven a estas personas que haciendo profesiones y funciones ilícitas andan en una ostentación que es hasta cierto modo insolente y irrespetuosa. Y el pobre cristiano que lo despidieron porque no quiso robar. Andando en Uber o transporte público, en el peor de los casos. Usted ve que le pasan por en uno de estos carros públicos que yo me he montado en carros públicos donde tienen un agujero abajo. Y lo que sostiene los sillones de adelante es un palo de escoba, una cuestión aquí, un tubo ahí. Y tú te preguntas, pero ven acá, Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo es posible?
hasta que entré a la presencia de Dios. El enemigo te da. Pero es para que cuando tú estés ahí, es para tumbarte, hermano. Pero Dios te tumba, te procesa. Y cada vez que te procesa, te levanta. Y te procesa y te levanta. Y te procesa. Por eso el diablo te levanta para tumbarte. Pero Cristo te tumba para levantarte. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, amados. Él venció la muerte. Él venció a Satanás. Él venció la enfermedad. Si en este momento, en el nombre de Jesús, me dirijo a toda enfermedad y a toda patología que está gravitando o que está ahora en los cuerpos, como he predicado acerca del nombre de Jesús, declaro ahora sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Todo cuerpo que esté ahora padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, algún tipo de dolencia, ahora declaramos que en el nombre de Jesús, para la gloria del Dios Padre, eres sano. Te levantas ahora. Se va todo quiste, se va todo tumor, se desaparece toda dolencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él llevó a lo alto. Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. En el nombre de Jesús. Cristo venció. Venció tu enfermedad ahora. Eres sano en el nombre de Jesús. Toda persona que vino por primera vez y quiere recibir a Jesús, yo quiero pedirle ahora que quiero orar por ti. Todo el que vino por primera o segunda vez y quiere recibir a Jesús como su Señor y suficiente Salvador, sal del lugar donde tú estás. Yo quiero orar contigo. Aleluya. 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 Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús venció. Solo Jesús venció. Solo Él es victorioso. Solo Jesús merece la gloria. Solo Jesús. Subió a lo alto. Santo. Canta. Y llevó cautiva la cautividad. Yo pienso que los que murieron antes de Cristo, todos iban a un lugar llamado el Seol. El Seol estaba dividido en el lugar de tormento y el seno de Abraham, donde estaban los justos. Cuando Jesús murió, fue a ese lugar. Ahora imaginen a David, a Abraham y a todos los justos ver cuando Jesús llegó. Y al entrar a ese lugar, Él no entró al seno de Abraham, Él entró al lugar de tormento. Y allí proclamó la victoria sobre el infierno y la muerte. Al tercer día, Jesús se levanta del Seol y tomó a David, tomó a Abraham y tomó a todos los justos y se los llevó con ellos al cielo. Por esa razón, cuando morimos hoy, no vamos al Seol, vamos a la presencia de Jesús. Hoy, cuando cerramos nuestros ojos a la vida física, lo abrimos a la vida espiritual y vemos el rostro del Maestro. Aleluya, aleluya. Subiste a lo alto
y llevaste cautiva la cautividad. Y cuando Jesús entró a los cielos, posiblemente, yo creo, es posible, no sé, que el mismo Salmo 68 fue el salmo que cantaron los ángeles, representado cuando David venció a los enemigos de Israel y llevó el arca a Jerusalén. Jesús entró a la nueva Jerusalén, la Jerusalén de los cielos. Yo soy un triunfador.